Y seguro, por lo menos una vez, usted ha cogido un dinerito prestado. Y en ese proceso le han hablado de la tasa de interés. Y usted se preguntará, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Cuánto es un 5? ¿Cuánto es un 10? ¿Cuánto es un 15? ¿Cuánto es un 20? ¿Qué es mucho o poco? Todas esas preguntas las vamos a estar contestando esta tarde con el economista Francisco Torres, que está en los estudios de AN7 Meridiano. Un placer para nosotras y nosotros poder contar contigo. Gracias por la invitación. Francisco, tú sabes que uno va a buscar un préstamo, ya sea para un vehículo, para la casa, o uno tiene un liguito ahí y quiere consolidar, ¿verdad?, las deudas. Y te hablan de la tasa de interés y tú no sabes qué es mucho o poco y cómo se maneja esto. Explícanos primero para que la gente de sus hogares puedan tener una idea. Bueno, pues gracias por la invitación de nuevo. Es importante entender que la tasa de interés no es más que un precio. Y igual que cualquier precio que tú vas al supermercado, que vas a cualquier sitio a comprar algo, cuando vas a consumir un crédito, el precio es la tasa de interés. O sea que la tasa de interés se fija como un precio. Entonces, a mayor demanda de créditos, usualmente esta tasa de interés sube en el mercado. Pero también hay un factor que la hace influenciar, que suba la tasa de interés, y es que el Banco Central en la República Dominicana es quien hace influencia sobre las tasas de interés para que éstas estén acorde con la economía en general. Okay. Porque si existe mucha demanda, entonces existe mucha demanda de crédito y eso puede influenciar a que suban todos los precios en el mercado. Porque muchas personas entonces asumen crédito y van y compran más, okay, entonces suben los precios demasiado rápido. Ah, mira. Entonces, por esa razón, el Banco Central tiene que tratar de manejar que eso no ocurra para que los precios no suban tanto. Okay. Y el Banco Central tiene una meta que es de alrededor de 4% todos los años, que suban alrededor de 4% los precios todos los años. Y se quiere mantener en esa meta. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a comprar un carro, tomamos un préstamo y te hablan de la tasa fija. Sí. Entonces, ahí hay un detallito porque una cosa es la tasa fija o por cuánto tiempo será esa tasa fija y cuando va aumentando, porque puede ser como un gancho. Venga con esta ganga y después va subiendo, claro, subiendo. Lo que le llaman, es un incentivo. Okay. Es un incentivo a que tú agarres el préstamo o lo tomes primero y después entonces la tasa de interés se puede ir dependiendo de los plazos o dependiendo también de las condiciones del préstamo. Entonces se pueden ir ajustando las tasas en el tiempo. Es importante saber que las tasas no siempre van a ser fijas, o sea, en el tiempo las tasas pueden subir y bajar. Entonces es muy probable que en el periodo que sea fijo, es muy probable que después del periodo fijo te aumenten las tasas, sí. Ajá, entonces hay diferentes, tú necesitas un dinero, tú vas a un banco, si tú estás en una cooperativa, tú vas a una cooperativa, sí, pero también están los prestamistas informales. Y yo quería detenerme ahí porque generalmente uno se mete en unos líos con esos mismos prestamistas informales porque puede ser que las tasas son muy altas. ¿Y dónde está ahí la situación en la cual uno se hace tan vulnerable cuando uno toma así con prestamistas informales? Creo que la vulnerabilidad viene principalmente de las personas que no tienen un empleo formal o que no tienen, porque el que tiene usualmente acceso a crédito no va a acudir a un préstamo informal. Usualmente el que tiene acceso a crédito con la banca formalizada y no lo ha ocupado todo, entonces quizá no... ¿Qué puede pasar? Exactamente. Entonces usualmente va a la banca formal, o sea, es principalmente porque tenemos un país donde la gran mayoría de la empleomanía está en el sector informal. Y por esa razón no puede acudir al sector formal en la banca tradicional, como tú mismo acabas de decir, o sea, en el sector cooperativo, en el sector asociaciones de ahorro y préstamo, o también en la banca múltiple o la banca comercial. Y es por esa razón entonces que existen estos préstamos, vamos a decirle de manera informal. Y esos préstamos de manera informal entonces, como no tienen suficiente información sobre a quien le están prestando, usualmente entonces el precio, la tasa de interés es bastante alta. ¿A qué tú llamas bastante alta? Bueno, por lo que escucho de la calle, se puede decir que está 2 veces más alta que las tasas normales de los bancos. O sea que si a ti te van a prestar en el banco a un 10, 12, 14%, muy probable que a ti te presten al 2 o 3 veces esa misma tasa y a veces hasta de manera mensual. Usualmente la tasa que te fijan en el banco te la dicen, ok, es un préstamo hipotecario, un préstamo para una casa, a un 15% anual. O sea, de manera anual. Eso no quiere decir... Ese porcentaje, te dicen un 15% y vamos a aplatanarlo. Sí. Yo cogí 1.000 pesos prestados. Sí.
a una tasa de Vamos a ponerlo en 100, pues más fácil. En 100, Sí, exacto, sí. para mantener los números más bajitos, los dígitos. En 100, yo cogí 100 pesos prestados y la tasa es de un 15%. ¿Cuánto voy a terminar yo pagando al final? Eso quiere decir que cada año tiene que pagar 15 pesos sobre esos 100. No, el 15% es 15 pesos sobre esos 100. O sea, cada año. el primer año pagaría En intereses nada más. intereses. En intereses nada más. De interés 115 pesos. No, 15 pesos. 15 pesos de 15 interés. pesos de intereses. Ok. El capital se divide dependiendo de la cantidad de años que tú tengas para pagar. Entonces lo O sea, cogí a así. 2 años. Exacto, entonces tendría que pagar 50 y 50. Exacto, al final yo voy a pagar 130 pesos. Sería entonces 100 Lo que cogí prestado y más los los 30. 15. Bueno, usualmente lo que hacen es que si tú apagaste algo de capital, entonces tu tasa de interés es sobre el balance que no has pagado. Ok, entonces, Te podría decir, si pagué 50, entonces serían 15 sobre los próximos 50. o sea que en base a eso que hay que organizarlo. Dices, no, porque yo cogí 100 pesos prestados. Entonces tú te organizas y tú dices, no, yo tengo que buscar esos 100. No, pero tienes que buscar lo de los intereses también. No, los intereses primero. Lo Lo primero primero hay que que te van a buscar. cobrar son los intereses. Ok, Porque el banco quiere que tú siempre te mantengas. El negocio de la banca y el negocio de las finanzas es prestar. Y el negocio de ellos es cobrar intereses por ese préstamo. O sea, ojalá ellos que tú nunca tengas que pagar el capital, porque siempre, igualmente el prestamista informal. ok. Ojalá que ellos nunca que tú pagues el capital, porque mientras tú le sigues pagando intereses, ese es el negocio de ellos. Entonces voy al punto. Me entró un dinerito adicional, porque tú sabes que hicimos unos movimientos. Entonces, ese dinerito adicional, ¿dónde lo pongo? ¿A los intereses? O sea, a que sea menos tiempo de préstamo Exacto. en cantidad de años, por ejemplo. Es lo O si lo voy a poner al capital, o sea, lo que ¿qué me tiene que reducir? ¿La cantidad de tiempo que me falta por pagar Bueno, es que si pagas, la deuda. si pagas algo de lo que tomaste prestado anticipadamente, ya estás reduciendo el plazo, Ok. en pocas palabras, porque ya tú reducir tu capital o lo que debes, ya entonces tienes menos tiempo para, o sea, no tiene que durar tanto tiempo pagando. Entonces, Pero sí, cada vez, para responder tu pregunta, cada vez que te entre algo, Ajá. por el que tú entiendas, debes aplicárselo al préstamo, al capital del al préstamo. capital del préstamo. Si te permiten, porque la banca también tiene algunas cláusulas, si es la banca, y si es un prestamista informal, sí, aplícalo al capital directamente. Obviamente hay que pagar siempre intereses, o sea que los intereses son lo primero que se paga, pero si tienes algo extra, aplícaselo al capital. Se lo aplico directamente al capital. Entonces, ¿algún truco o tip que tú le quieras dar a la gente que generalmente, sabes que el dominicano echa para adelante metiéndose en lío, como decimos nosotros? Todos. Exacto. Entonces, Todo. ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esos trucos que tú recomendarías para que la gente pueda hacerlo de la mejor manera posible? No le llamaría truco, creo bastante en la disciplina. Ok. Entonces hay que ser disciplinado en la forma de que uno va a asumir el riesgo de un crédito. Entiendo que no hay una métrica, o sea, depende de las personas, pero si vas a tomar prestado para algo, planifícate que eso tú lo vas a pagar en X cantidad de tiempo y eso, no lo tomes nada más por una necesidad y que te olvides, bueno, yo voy a pagar nada más los intereses y después yo resolveré cuando llegue. No, planifícate. Hay una planificación y dice, bueno, mira, de aquí a 3 meses ya llega el doble sueldo o de aquí a un mes me entregan los bonos y yo puedo entonces jugar con eso, pero planificándose antes. Y creo que sí, el crédito es algo interesante y algo que uno utiliza y no es malo. Lo único que sería bueno siempre ser un poco más disciplinado en ese tema. Francisco, para cerrar, también hay un interés si tú no pagas la tarjeta de crédito. Claro. Y ese puede ser un palo fuerte. ¿Qué recomendarías en ese caso? No tengo para pagar mi tarjeta. ¿Es mejor adquirir un préstamo Sí. personal para pagar la tarjeta de modo que no Exactamente. venga ese palo? Exactamente. Usualmente los préstamos personales tienen unas tasas de interés o un precio más bajo que las tasas de la tarjeta de crédito. Entonces, si por alguna razón no puedes pagar el balance total de la tarjeta, lo más recomendable es que busques el dinero para pagar la tarjeta, porque es muy probable que la tasa de interés a la cual te vayan a prestar a un préstamo personal o a un extra crédito sea más bajo que el de la tasa de interés de la Oye, tarjeta los de crédito. extracréditos son los mejores amigos de la gente. Eso resuelve porque resuelve. Mira, darte las gracias, Francisco No, Torres, gracias por a ustedes. este tema abordado. Siempre se quedan temas por hablar y qué bueno poder hablarlo, compartirlo en el lenguaje que la gente lo entienda para que pueda empezar a utilizar esa información de una vez Gracias. a su favor. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes.